Vendieron la tienda de mi abuela para comprarle un BMW a mi hermana. Era solo una tienda vieja, me escribieron. Les respondí con un documento que probaba mi propiedad. Esa noche, el abogado del comprador los hizo entrar en pánico. Estaba en un Marriott en Columbus, Ohio, revisando un contrato de arrendamiento para la adquisición de un centro comercial, que es a lo que me dedico, por cierto, así que recuerda ese detalle cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. La habitación tenía esa limpieza que solo los hoteles logran. Esquinas ajustadas en las sábanas. Una Biblia en el cajón que nadie abre. Mi laptop estaba en el escritorio junto a una taza de café del vestíbulo que sabía como si se hubiera preparado durante la administración Clinton, y estaba comparando el metraje cuadrado de un espacio comercial en Hillier con el precio de venta por pie cuando llegó la vibración. Una vibración corta. Mensaje de texto. No miré de inmediato. Me quedaban 3 páginas del contrato de arrendamiento para una conferencia telefónica a las 8 de la mañana siguiente, y los mensajes de mi madre Brenda solían ser de una de 4 categorías. Una receta que vio en Facebook, una cadena de oración a la que quería que me uniera, una foto de algo que hizo Sofía, o una queja sobre los vecinos. Ninguna de esas requería urgencia. Terminé la página, di un sorbo al café. Luego tomé el teléfono. Vendimos la tienda de mamá hoy. Obtuvimos un gran precio. Sofía está tan feliz con su auto nuevo. No seas dramática. Era solo una tienda vieja. Lo leí una vez. Luego otra vez. Las palabras no se reorganizaron la segunda vez. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. El café todavía estaba caliente en mi otra mano. Podía oír la máquina de hielo zumbando a través de la pared, el suave traqueteo de ella llenando un cubo que nadie había pedido. La puerta de un coche se cerró en el estacionamiento, 3 pisos más abajo. Sonidos normales. Sonidos normales. El tipo de sonidos que continúan cuando tu pecho se bloquea y tu cerebro comienza a procesar números, sin que se lo pidan. 42,000. Eso es lo que cuesta una unidad comercial de 1,200 pies cuadrados en esa parte de Gastonia. Si el comprador no usa un corredor, y el vendedor tiene prisa. Sabía esto porque evalúo propiedades comerciales 5 días a la semana. Conocía el valor tasado por impuestos. Conocía la zonificación. Conocía el metraje cuadrado hasta la mitad del pie porque lo había recorrido con una cinta métrica cuando tenía 15 años, y la abuela Clarita me pidió que la ayudara a reorganizar las mesas de corte. Y sabía, porque yo misma había presentado los papeles, un tranquilo martes de febrero cuando el tribunal del condado de Gaston estaba casi vacío, y la empleada me preguntó si quería un recibo de que la propiedad en 2847 Garrison Road no pertenecía a mis padres. Me pertenecía a mí. Dejé el teléfono en la mesita de noche. Boca abajo. Di otro sorbo al café lentamente, de la manera en que lo haces cuando tus manos necesitan un trabajo que no sea temblar. Luego abrí mi laptop, cerré el contrato de arrendamiento y abrí un PDF que no había visto en 8 meses. Una escritura de renuncia de derechos, quitclaim deed. Registrada. Sellada. Archivada en el registro del condado. Mi nombre en la línea del beneficiario. Tan claro como una búsqueda de títulos sin gravámenes. Lo reenvié a una dirección de correo electrónico. Un hombre llamado David Smith, un abogado cuyo nombre había sacado de los documentos de venta notariados, que encontré en menos de 4 minutos a través de los registros de propiedad en línea del condado. Porque eso es lo que hago. Encuentro cosas en el papeleo que otras personas no creyeron que nadie buscaría. El correo electrónico tenía 3 frases. Sin saludo. Sin despedida. Soy la propietaria legal de la propiedad en 2847 Garrison Road, Gastonia, NC adjunto la escritura de renuncia registrada, fechada el 14 de febrero. Por favor, aconseje a su cliente en consecuencia. Le di a enviar. Cerré la laptop. Me cepillé los dientes. Puse mi alarma para las 6. 46 horas después, mi padre Roberto no podía sostener un vaso de agua sin derramarlo. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Elena Valdez. Tengo 30 años.
Trabajo como analista de propiedades comerciales para una firma de bienes raíces de tamaño mediano en Charlotte, Carolina del Norte, que está a unos 30 minutos de la ciudad donde crecí, pero se siente como un planeta diferente. Conduzco un Subaru con 94,000 millas. Tengo un apartamento de 2 habitaciones en el vecindario de Noda que mantengo lo suficientemente limpio como para pensar. Y en mi escritorio en el trabajo, junto al monitor y una taza que dice empleado más adecuado del mundo, la cual me compré a mí misma. ¿Por qué quién más lo haría? Hay un alfiletero en forma de tomate. Es de tela roja, un poco descolorida, con 4 alfileres todavía clavados en la parte superior. Mis compañeros de trabajo piensan que es peculiar. Un tema de conversación. No saben qué es lo más caro que tengo. Mi abuela Clarita lo hizo. Y la tienda que mis padres acaban de vender, la que mi madre Brenda llamó solo una tienda vieja, es donde ella lo hizo. Donde hizo todo, incluyéndome a mí. En mi familia, un mensaje de texto no es un mensaje de texto. Es un veredicto entregado sin juicio. Y mi madre Brenda acababa de dictar una sentencia que no tenía autoridad para dar por un crimen que yo no había cometido, usando dinero que no era suyo para gastar. Para entender por qué un mensaje de texto sobre una vieja tienda de arreglos en un centro comercial podría desentrañar 20 años de pretensiones familiares, necesitas saber qué era esa tienda. Y, más importante aún, ¿quién me la dio? ¿Y por qué? Dolores Ramírez, la mejor amiga de mi abuela Clarita, dijo algo en el funeral hace 3 años. Me tomó de la mano en el estacionamiento de la iglesia y dijo, tu abuela pasó toda su vida dando a personas que nunca le preguntaron cómo estaba. No cometas ese mismo error, cariño. Pensé que era solo charla de funeral. Estaba equivocada. Arreglos de Clarita estaba en un centro comercial en Garrison Road en Gastonia, Carolina del Norte, entre una lavandería llamada Spin City y un salón de uñas que cambiaba de nombre cada 18 meses, pero siempre olía igual. 1,200 pies cuadrados. Paredes de bloques de hormigón pintadas de color crema en 1994 y nunca más tocadas. Un escaparate de vidrio con letras de vinilo dorado que decían arreglos de Clarita, dobladillos, reparaciones, trabajos a medida, y debajo, en letras más pequeñas que mi abuela Clarita añadió ella misma con un marcador permanente, y buena conversación. Ella dirigió esa tienda durante 32 años. Mi abuela Clarita medía 1,57 metros en un buen día, usaba gafas de lectura con una cadena de cuentas que ella misma hizo, y tenía manos que podían hacer el dobladillo de un vestido de novia en 40 minutos. Su nombre era Clara Valdez, pero todos en Gastonia la llamaban Clarita, no por la tienda, sino porque había sido Clarita desde que tenía 6 años y le dijo a su maestra de jardín de infantes que Clara tenía demasiadas sílabas para un martes por la mañana. La maestra se rió. El nombre se quedó. 68 años después, el ministro lo usó en su funeral y nadie lo pensó 2 veces. La tienda olía a almidón de tela y menta. Siempre. Incluso en agosto, cuando la unidad de aire acondicionado de la ventana estaba perdiendo su guerra contra la humedad de Carolina del Norte y la lavandería de al lado bombeaba calor seco a través de la pared compartida. Almidón y menta. Mantenía un tarro de caramelos de mantequilla por la caja registradora, no para los clientes, aunque eran bienvenidos a ellos. Para mí. Pasé todos los sábados en esa tienda desde que tenía 8 hasta los 14 años. No porque la abuela Clarita necesitara ayuda, aunque fingía que esa era la razón. Porque mis padres estaban ocupados. Ocupados es una palabra que abarca mucho en mi familia. Ocupados significaba que Sofía tenía una competición de gimnasia en Raleigh. Ocupados significaba que el recital de Sofía necesitaba a ambos padres en la primera fila. Ocupados significaba que la fiesta de cumpleaños de Sofía requería todas las manos a la obra. Y la mía requería una tarjeta de la farmacia firmada por quien se acordara en el último momento. Mis padres no eran crueles al respecto. Eso es lo que lo hace difícil de explicar. No me encerraban en un armario ni me insultaban. Simplemente miraban en una dirección diferente. Siempre. Como girasoles que habían elegido su sol y yo estaba parada a la sombra. Abuela Clarita fue la única persona que se dio la vuelta. El sábado que más recuerdo. El que vive en mi pecho como una piedra que no puedo toser. Tenía 12 años.
Había ganado el tercer lugar en la Feria de Ciencias del Condado. Proyecto de erosión del suelo. Construí un modelo con 3 coberturas de suelo diferentes y una regadera, y medí la escorrentía en cilindros graduados durante 6 semanas. Tercer lugar entre 141 participantes. Mi maestra, la señora Perkins, lo llamó riguroso. Tenía 12 años y no sabía lo que significaba. Pero sabía que era bueno porque lo dijo 2 veces. La ceremonia de entrega de premios fue un jueves por la noche en el centro comunitario. Mis padres dijeron que vendrían. No lo hicieron. Sofía tenía un recital. Un recital de baile. No un recital de competición. El tipo en el que cada niño recibe una cinta de participación y los padres aplauden de todos modos. Pero ambos fueron. Ambos. Y yo estaba en un escenario bajo frente a una sala llena de familias de otras personas. Y acepté mi cinta de un juez que me estrechó la mano y dijo, tus padres deben estar orgullosos. Sonreí y dije, lo están. Abuela Clarita me recogió después. No preguntó por qué estaba sola en el estacionamiento. Simplemente abrió la puerta del pasajero de su Buick y dijo, súbete. Vamos a la tienda. Eran las 8:30 de la noche. El centro comercial estaba oscuro, excepto la lavandería, que nunca cerraba. Ella encendió las luces de la tienda, esos largos tubos fluorescentes que tardaban un segundo en encenderse, zumbando como abejas cansadas, y me llevó a la pared trasera donde guardaba fotos. Su madre, su primera máquina de coser, una foto de la tienda el día que abrió en 1991. Tomó mi cinta, tercer lugar, Feria de Ciencias del Condado, erosión del suelo, y la pegó en la pared justo al lado de la foto de su madre. Luego me miró. Gafas en la cadena. Caramelos de mantequilla en el frasco. Ellos no vienen porque no saben cómo amar lo que no pueden usar, dijo. Pero yo te veo, Elena. Yo te veo. ¿Lloré? No el tipo de llanto ruidoso. El tipo que no hace ruido porque si abres la boca, todo se desborda y no estás segura de que se cierre de nuevo. Me dio un caramelo de mantequilla y dijo, no llores por personas que no lloran por ti. Guarda tus lágrimas para algo que valga la pena regar. Abuela Clarita murió hace 3 años. Cáncer de páncreas. Rápido, el tipo que te da un diagnóstico y un pronóstico en la misma frase. 6 semanas desde el consultorio del médico hasta la funeraria. Pasó 4 de esas semanas en la tienda, trabajando. Dobladillos. Arreglando cremalleras. Como si detenerse le diera permiso al cáncer para ir más rápido. El testamento era simple. Un abogado en Gastonia lo leyó en una sala de conferencias que olía a limpiador de alfombras. La casa, la pequeña casa de ladrillo de la abuela Clarita en Elm Street, fue para mi madre Brenda. ¿Su única hija? Justo. La tienda fue para mí. El lenguaje específico era, a mi nieta Elena Ann Valdez, quien fue la única que alguna vez se sentó conmigo los sábados. Mi padre Roberto se movió en su silla cuando el abogado leyó esa línea. Mi madre Brenda miró fijamente la mesa. Sofía estaba con su teléfono. Y yo me senté allí sosteniendo una copia del testamento con ambas manos, leyendo esa frase una y otra vez, porque era lo último que mi abuela Clarita me diría, y ella había elegido esas palabras con la misma precisión que usaba para cortar tela, medir 2 veces, cortar una, no desperdiciar nada. Mis padres querían vender todo y repartir las ganancias. ¿Qué va a hacer Elena con una tienda de arreglos?, dijo mi padre Roberto, allí mismo en la sala de conferencias, como si yo no estuviera sentada a 6 pies de distancia. Ella vive en Charlotte. Simplemente se va a quedar ahí. Y se quedó ahí. Durante 3 años pagué los impuestos a la propiedad, $1,100 al año, y mantuve las luces encendidas y bajaba desde Charlotte una vez al mes para revisar las cerraduras y quedarme dentro unos minutos. No cosí nada. No la alquilé. Simplemente la mantuve. Y hace 8 meses, un martes por la tarde de febrero, día de San Valentín, casualmente, porque el juzgado estaba tranquilo y yo tenía la tarde libre, presenté una escritura de renuncia de derechos transfiriendo la propiedad completamente a mi nombre. No porque sospechara nada.
Porque evalúo propiedades comerciales para vivir, y organizar el papeleo de herencias es algo que hago para clientes todas las semanas. Hábito profesional. Nada más. ¿Alguna vez has sido dueña de algo que valía más que su precio? Algo que, si alguien lo tomara, no solo estaría tomando una cosa, estaría tomando la prueba de que alguien alguna vez te amó. Eso era Arreglos de Clarita. No una unidad comercial de 1,200 pies cuadrados en un centro comercial desgastado. No una partida en una declaración de impuestos. No solo una tienda vieja. Era una noche de sábado con las luces fluorescentes zumbando. Un caramelo de mantequilla. Una cinta en la pared. Y una mujer que se dio la vuelta cuando nadie más lo hizo. Así que, cuando mi madre Brenda me envió un mensaje de texto diciendo que la habían vendido, la vendieron mientras yo estaba a 400 millas de distancia revisando el contrato de arrendamiento de otra persona y gastaron cada centavo en un BMW para la hija que nunca puso un pie en esa tienda. No solo me estaba informando de una transacción inmobiliaria. Me estaba diciendo una vez más que yo no importaba. Pero esta vez lo había puesto por escrito. Y escribir, resulta, es mi especialidad. No dormí esa noche en Columbus. No porque estuviera molesta, o no solo porque estuviera molesta, sino porque mi cerebro se había puesto en la misma marcha que usa cuando estoy rastreando el historial de título de una propiedad con una cadena de propiedad nublada. Es un tipo particular de concentración. Clínica. Secuencial. No sientes cosas en esa marcha. Encuentras cosas. Hice 3 llamadas telefónicas antes de las 9 de la mañana siguiente. La primera fue a la oficina del registro de escrituras del condado de Gaston. Obtuve el buzón de voz, no abren hasta las 8:30, y llamé a las 7:12, pero no necesitaba a un humano. Necesitaba que el sistema automatizado confirmara el número de registro de mi escritura de renuncia, lo cual hizo. Registrado. Indexado. Activo. La propiedad en 2847 Garrison Road, Gastonia, Carolina del Norte, era legalmente propiedad de Elena Ann Valdez. No de Roberto Valdez. No de Brenda Valdez. No del patrimonio de Clara Valdez. ¿Mía? Ya lo sabía. Pero en mi línea de trabajo, confirmas lo que sabes antes de actuar. Las suposiciones hacen que la gente sea demandada. La segunda llamada fue a Dolores Ramírez. Lola contestó al primer timbre, lo cual siempre hace, porque tiene 72 años y cree que un teléfono sonando podría ser una emergencia y prefiere equivocarse que llegar tarde. ¿Lola? Soy Elena. Oh, cariño. Me preguntaba cuándo llamarías. Ella ya lo sabía. Lo había visto suceder. Mi padre Roberto había pasado por el centro comercial el martes anterior con un hombre en una camioneta. Recorrieron la propiedad, midieron el escaparate, tomaron fotos. Lola observó desde la ventana de su cocina, vive en un dúplex, a 3 puertas del centro comercial, y tiene una línea de visión directa al estacionamiento. Un hecho del que nunca ha sido sutil. Pensé que sabías, dijo Lola. Pensé que tal vez les habías dado permiso. Pero luego tu madre Brenda publicó en Facebook sobre el coche nuevo de Sofía y pensé, eso no huele bien. No huele bien porque no lo es, dije. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que hago, Lola. ¿Papeleo? Ella se rió. Fue lo primero cálido que escuché desde ese mensaje de texto. La tercera llamada fue a la compañía de gestión del centro comercial, una pequeña empresa llamada Triad Property Group que maneja unas 40 unidades comerciales en el condado de Gaston. Le dije a la gerente de la oficina que yo era la propietaria de la unidad en 2847 Garrison Road y le pedí cualquier documento relacionado con la actividad de arrendamiento reciente o transacciones de venta. Ella dudó. Recibimos una notificación de transferencia la semana pasada del señor Roberto Valdez. Proporcionó un acuerdo de compra firmado para la unidad. El comprador es un Michael Castillo. El precio de compra fue de $42,000. El cierre se manejó a través de un notario, no de un abogado. Anoté eso. Michael Castillo. $42,000. Notario. No un abogado.
Rápido y sucio, dije, más que nada para mí misma. Disculpe. Nada. ¿Puede enviarme por correo electrónico copias de la notificación de transferencia y el acuerdo de compra? ¿Podía? ¿Lo hizo? Los tuve en mi bandeja de entrada en 20 minutos. Aquí está lo que mis padres no entendieron, lo que no podrían haber entendido. Porque nunca han tenido que pensar en ello. Cuando vendes un bien inmueble en Carolina del Norte, la propiedad no se transfiere con un apretón de manos y un cheque. Se transfiere a través de una escritura. Una escritura registrada archivada en el registro del condado, firmada por la persona que realmente tiene el título. Roberto Valdez no tenía el título. Roberto Valdez no había tenido el título durante 8 meses. Lo que Roberto Valdez había hecho fue vender un edificio que no poseía a un hombre que pagó $42,000 en efectivo y confió en un apretón de manos en un estacionamiento. En Carolina del Norte, eso se llama obtener propiedad por falsos pretextos. Estatuto General 14 a 100. Es un delito grave de clase H. No tuve que buscarlo. Me vino a la mente de la misma manera que una cirujana sabe dónde está la aorta. No porque esté pensando en ello, sino porque es el tipo de cosa que llevas cuando toda tu carrera se basa en saber quién posee qué. Mi padre había cometido un delito grave. Y lo había hecho para comprarle un coche a mi hermana. Me senté en esa habitación de hotel con el acuerdo de compra en mi pantalla y el café ya frío, y pensé en llamar a casa. Pensé en tomar el teléfono y marcar el número de mi madre y decir, ¿qué estaban pensando? Pensé en el sonido que haría la voz de mi padre cuando le dijera lo que sabía. El tartamudeo. La justificación. El cambio a la culpa. Tu abuela Clarita habría querido, diría eso. Siempre empieza con lo que las personas muertas habrían querido. Como si morir los hiciera estar de acuerdo con él. Pensé en todo. La conversación. Las lágrimas. Los gritos. La parte en la que mi madre dice la familia ayuda a la familia. Y mi padre dice, no exageremos esto. Y Sofía envía un mensaje de texto, ¿por qué todos están peleando desde la otra habitación? Y luego no llamé, no porque estuviera demasiado enfadada. Porque ya había pasado por ese ciclo antes, la confrontación. Las lágrimas. La culpa temporal. El lento regreso a la misma dinámica. Y estaba harta de auditar una propiedad que nunca iba a aumentar de valor. Algunas inversiones, cortas tus pérdidas. Otras, te das cuenta de que la pérdida siempre fue el plan. En cambio, envié un correo electrónico a David Smith. Ya había encontrado su nombre la noche anterior, era el abogado cuya información de contacto aparecía en los documentos de venta notariados, representando al comprador. 4 minutos en el portal de registros en línea del condado. Escrituras, gravámenes, documentos de transferencia, todo es público si sabes dónde buscar. La mayoría de la gente no lo sabe. Yo lo hago antes del desayuno. El correo electrónico tenía 3 frases. Sin saludo. Sin despedida. Sin lenguaje emocional. Solo los hechos. ¿Cómo le escribirías a un abogado contrario un martes por la tarde cuando la búsqueda de título salió mal? Soy la propietaria legal de la propiedad en 2847 Garrison Road, Gastonia, NC. Adjunto la escritura de renuncia registrada, fechada el 14 de febrero. Por favor, aconseje a su cliente en consecuencia. Adjunté el PDF. Pulsé enviar. Cerré el portátil. Luego reservé un vuelo temprano de regreso a Charlotte. No a Gastonia. No a la casa de mis padres. A Charlotte. A mi apartamento. A mi propio espacio donde los muebles se quedan donde los pongo y nadie reorganiza mi vida sin preguntar. El mensaje de texto de mi madre Brenda había llegado a las 6:47 de la noche anterior. Mi correo electrónico a David Smith salió a las 8:23 de la mañana siguiente. 13 horas y 36 minutos. En esa ventana, mis padres probablemente durmieron bien, probablemente vieron la televisión.
Mi padre Roberto probablemente se sentó en su sillón reclinable y se sintió bien consigo mismo, el patriarca que había manejado un asunto familiar, resuelto un viejo cabo suelto, hecho feliz a su hija menor. Todavía no sabía que el cabo suelto tenía una búsqueda de título, un número de registro y una mujer al otro lado que leía escrituras como otras personas leen novelas. Para cuando aterricé en Charlotte a la mañana siguiente, David Smith ya había llamado a mis padres. Lo sé porque mi padre me dejó un mensaje de voz a las 7:42 de la mañana, y cito, Elena. ¿Qué diablos hiciste? Su voz temblaba. Guardé el mensaje de voz. No porque lo necesitara como prueba, sino porque era la primera vez en 30 años que mi padre Roberto sonaba como si supiera que yo existía. ¿Y no es algo que la única forma de captar la atención de Roberto Valdez fuera costarle $42,000? Mi madre Brenda una vez me dijo que era demasiado fría y demasiado parecida a un robot. Lo dijo en Acción de Gracias, hace 3 años, frente a Sofía y Daniel, y un pastel de boniatos que nadie le elogió. Lo dijo como una crítica. Estaba a punto de descubrir exactamente cuán útil puede ser un robot. Conduje a Gastonia el sábado por la mañana. No a la casa de mis padres. A la tienda. El centro comercial tenía el mismo aspecto de siempre, cansado, pero en pie. Spin City tenía una oferta especial de fin de semana en edredones. El salón de uñas tenía un nombre nuevo otra vez. Algo con una orquídea en el logo. 2 coches en el estacionamiento. Una paloma caminando por la acera como si tuviera algo importante que hacer. Estacioné frente a Arreglos de Clarita y me senté en mi Subaru durante 1 minuto completo antes de salir. Las letras de vinilo dorado seguían en el escaparate. Arreglos de Clarita, dobladillos, reparaciones, trabajos a medida. La parte de abajo, escrita con marcador permanente, y buena conversación, se había desvanecido casi por completo. Solo podías leerla si ya sabías lo que decía. La llave todavía funcionaba. Eso me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. Michael Castillo no había tenido tiempo de cambiar las cerraduras antes de que la venta colapsara. La puerta se atascaba como siempre, tenías que levantar y empujar al mismo tiempo, un truco que la abuela Clarita me enseñó cuando tenía 9 años. En aquel entonces, la puerta era más alta que yo. Dentro, la tienda estaba vacía. No el tipo de vacío donde faltan cosas. El tipo donde la ausencia tiene un sonido. Michael Castillo había comenzado a desalojarla antes de la llamada telefónica de David Smith que detuvo todo. Las máquinas de coser se habían ido, ambas. La Singer industrial y la pequeña que la abuela Clarita usaba para trabajos delicados. La mesa de corte se había ido. El estante de carretes de hilo que cubría toda la pared trasera, organizado por color de una manera que hacía que la pared pareciera un atardecer, todo eso se había ido. El frasco de caramelos de mantequilla. La lámpara de lectura con la pantalla torcida. El calendario del Club de Leones de Gastonia que la abuela Clarita nunca actualizaba más allá de marzo, porque decía que la foto del gatito era demasiado buena para pasar la página. Todo se había ido. Las luces fluorescentes aún funcionaban. Parpadearon de la misma manera que siempre lo habían hecho, zumbando y vacilantes, como si necesitaran un momento para recordar para qué servían. Y en la pared trasera, pegada a la altura de los ojos junto a un rectángulo descolorido donde solía colgar la foto de la madre de la abuela Clarita, estaba mi cinta de la Feria de Ciencias. Tercer lugar, Feria de Ciencias del Condado. Erosión del suelo. La cinta se había amarillado. La cinta se rizaba por los bordes. Pero seguía ahí. Lo único que nadie había pensado en llevarse porque nadie más sabía qué importaba. Me quedé en medio de esa habitación vacía durante mucho tiempo, más de lo que tenía sentido. La luz del sol entraba por el ventanal y caía sobre el suelo de cemento en una larga y cálida franja. Y el polvo se movía a través de ella como lo hace el polvo, lento, indiferente, sin ir a ninguna parte. Tenía la llave en la mano. La llave de la abuela Clarita. La había llevado en mi llavero desde el funeral, junto a la llave de mi coche y el mando de mi edificio de apartamentos. Pasé el pulgar sobre ella, sintiendo los dientes,
el pequeño borde áspero, donde el latón se había desgastado por 32 años de una mujer que abría su tienda cada mañana a las 7:15 y la cerraba cada noche a las 6 días a la semana. Porque la consistencia era la única religión que practicaba. Y de pie allí, en esa caja vacía de 1200 pies cuadrados que olía a polvo y al fantasma de almidón de tela, entendí algo que no había querido entender. No estaba luchando por esta tienda por la abuela Clarita. La abuela Clarita se había ido. Llevaba 3 años muerta. No estaba en las luces fluorescentes ni en el suelo de cemento ni en la cinta descolorida de la pared. Estaba en la tierra del Vestover Memorial. Parcela 47, fila C, sabía el número porque, por supuesto que sí, y ninguna cantidad de pagos de impuestos a la propiedad o visitas mensuales o escrituras de renuncia de derechos la iba a traer de vuelta. Estaba luchando por esta tienda porque, si la perdía, tenía que aceptar algo que me había negado a aceptar toda mi vida. Que mis padres nunca iban a cambiar. Que nunca iban a darse la vuelta. Que podía ganar todas las ferias de ciencias del condado, graduarme con honores, construir una carrera, pagar mis propias facturas, y aún así irían al recital de Sofía. Cada vez. La tienda era el último lugar donde esa verdad no se aplicaba. La última habitación del mundo donde alguien me había elegido primero. Y mientras la tuviera, podía fingir que el resto no dolía tanto como dolía. Quité la cinta de la pared. Con cuidado. Para que la cinta no la rompiera. La doblé una vez, luego 2 veces, y la puse en el bolsillo de mi chaqueta. Entonces escuché la voz de la abuela Clarita. No la versión sentimental que la gente saca en los funerales, la abuela sabia con manos suaves y sabiduría gentil. La verdadera Clarita. La que le dijo a una maestra de jardín de infantes que su nombre tenía demasiadas sílabas. La que abrió un negocio con $800 y una máquina de coser prestada. Y lo mantuvo funcionando durante 3 décadas por pura terquedad. No llores por personas que no lloran por ti. Y, pensé, ¿cuándo fue la última vez que alguno de mis padres lloró por mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos perdió el sueño por algo que me dolió? ¿Cuándo fue la última vez que mi nombre apareció en su casa y la frase no terminó con una petición? Cerré la puerta. Puse la llave de nuevo en mi llavero. Caminé hasta mi coche. Acabado el duelo. Mi teléfono tenía 14 llamadas perdidas. 9 de papá Roberto. 3 de mamá Brenda. 2 de Sofía. No escuché todos los mensajes de voz, escuché suficientes. Papá Roberto pasó por toda su gama en 90 minutos. Primero, el patriarca razonable. Elena, hablemos de esto como adultos. Luego la autoridad ofendida. Estás destrozando esta familia por un edificio. Luego el juego de la culpa. Tu madre está llorando, Elena. ¿Estás feliz ahora? 3 actos de Roberto Valdez interpretados en la clave de un hombre al que nunca nadie le ha dicho no en serio. El mensaje de voz de mamá Brenda era una oración larga disfrazada de preocupación. Elena. Cariño, no entiendo por qué estás siendo tan dramática. Somos una familia. Y la familia comparte. Y la abuela Clarita habría querido que Sofía tuviera algo bonito. Y realmente creo que si todos nos sentáramos juntos. Lo detuve ahí. Había escuchado ese discurso antes. Diferentes palabras. Misma melodía. El mensaje de Sofía fue el más corto, y sinceramente, el único que sonó humano. Rach, ¿qué está pasando? Papá se está volviendo loco. ¿Puedes llamar, por favor? No entiendo qué pasó. No llamé a nadie de vuelta. En cambio, abrí el chat familiar, el que mamá Brenda había llamado Familia Valdez Amor con un emoji de corazón, y escribí un mensaje. Estaré disponible para discutir este asunto a través de mi abogado. Cualquier comunicación adicional sobre la propiedad en 2847 Garrison Road debe dirigirse al registro de escrituras del condado de Gastón, donde la propiedad actual está en el registro público. Mi padre respondió en 11 segundos. Lo sé porque vi aparecer los 3 puntos antes de que siquiera dejara el teléfono. ¿Abogado? Somos tus padres, Elena. No un cliente. 30 segundos después.
¿Qué abogado? ¿Realmente tienes un abogado? Un minuto después. Tu madre quiere saber si vienes a cenar el domingo. 3 mensajes de texto. Indignación, miedo y guiso. Todo el espectro emocional de la familia Valdez en menos de 2 minutos. Puse el teléfono en la consola central y conduje de regreso a Charlotte con las ventanillas bajadas, aunque era octubre y el aire tenía ese borde fino y afilado que significa que la estación está cambiando, estés lista o no. La autopista olía a pino y a escape y a algo que no podía nombrar. Algo que se sentía como el primer aliento después de contenerlo demasiado tiempo. No estaba segura de si era libertad. Nunca la había sentido antes. Pero la carretera estaba abierta, y el cielo se oscurecía, y por primera vez en lo que podía recordar, no conducía hacia nadie. Simplemente conducía. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Los habrías llamado? ¿Les habrías dado una oportunidad para explicarse? ¿O habrías hecho lo que yo hice, que fue absolutamente nada, y dejar que el silencio hablara? Lunes por la mañana, 9:14 de la mañana. Estaba en mi escritorio en Charlotte, analizando propiedades comparables para una conversión de almacén en Mooresville, cuando sonó el teléfono de mi oficina. No mi celular. Mi línea de oficina. La que usan los clientes. Señorita Valdez, soy David Smith. Soy abogado de Palmer y Associates en Gastonia. Su voz tenía esa particular monotonía que usan los abogados cuando se esfuerzan mucho por no sonar frustrados. Lo reconocí porque trabajo con abogados todas las semanas y he aprendido a leerlos como otras personas leen el clima, no por lo que dicen, sino por la presión detrás. Señor Smith. Esperaba su llamada. Me imagino que sí. Una pausa. Mi cliente compró la propiedad en 2847 Garrison Road de buena fe por $42,000. Pagó en efectivo. Recibió lo que creyó era un acuerdo de compra válido firmado por Roberto Valdez, quien se presentó como el propietario. Roberto Valdez no es el propietario. No. No lo es. Por eso llamo. Smith explicó la situación desde el lado de Castillo. Michael Castillo era dueño de un pequeño negocio de imprenta, tarjetas de visita, pancartas, materiales promocionales. Había estado buscando expandirse a un escaparate con visibilidad minorista, y el centro comercial en Garrison Road estaba dentro de su rango de precios. Roberto Valdez se acercó a él a través de un contacto mutuo en el Club Rotario de Gastonia. El trato se cerró en 11 días. Efectivo. Notario. Sin búsqueda de título. Sin revisión de abogado por parte del vendedor. Mi cliente es un hombre confiado, dijo Smith. Quizás demasiado confiado. Su cliente pagó $42,000 por una propiedad sin hacer una búsqueda de título, dije. En mi industria, a eso lo llamamos optimismo. Un sonido corto al otro lado. Casi una risa. Señorita Valdez, mi cliente quiere su dinero de vuelta. Los Valdez, sus padres, parece que ya lo gastaron. En un vehículo, me han dicho. Un BMW X3. Blanco. Está en el camino de entrada de mi hermana. Otra pausa. La dinámica familiar suya. No es mi área de especialización. Lo que necesito de usted es una declaración jurada formal, confirmando su propiedad. ¿Está dispuesta a proporcionarla? La tendré notariada antes del cierre del día de hoy. La pausa esta vez fue más larga. Luego, ya tiene los formularios listos, ¿verdad? Los tengo listos desde hace 8 meses, señor Smith. Simplemente nunca esperé necesitarlos. Me dio las gracias. Profesional. Breve. Pero había algo en la forma en que dijo, señorita Valdez, antes de colgar, un ligero cambio en el tono. La forma en que ajustas tu voz cuando te das cuenta de que la persona al otro lado del teléfono no es una víctima sino una técnica. Ya había escuchado ese cambio antes. Es lo que sucede cuando la competencia se registra. Conduje a la tienda UPS en mi hora de almuerzo y hice notariar la declaración jurada. $12. Tardó 9 minutos. La notaria me preguntó si quería una copia. Le dije que quería 3.
Martes por la noche, Lola llamó. Elena, he estado preguntando por ahí. Lo dijo como quien dice, puede que haya cometido un pequeño delito, lo que con Lola usualmente significaba que había estado vigilando desde la ventana de su cocina y cotejándolo con los chismes del vecindario. ¿Preguntando por qué? Por tu padre Roberto y esa tienda. Porque esto no empezó la semana pasada, cariño. Esto empezó el minuto en que murió tu abuela Clarita. Me contó lo que había descubierto. 6 meses después del funeral de la abuela Clarita, Roberto había ido a la compañía de gestión del centro comercial y preguntó sobre la venta del contrato de arrendamiento de arreglos de Clarita. La gerente de la propiedad lo rechazó. No porque sospechara nada, sino porque el contrato de arrendamiento no estaba a nombre de Roberto. Se había transferido automáticamente a mí a través del testamento y solo el arrendatario podía autorizar cambios. Roberto lo intentó de nuevo un año después. Un enfoque diferente. Llamó a un corredor de bienes raíces comerciales, no mi firma, una más pequeña en Gastonia, y pidió una evaluación. El corredor revisó los registros, vio que Roberto no figuraba en el título y se negó a listarla. 2 intentos. 2 callejones sin salida. Ambos antes de que yo hubiera presentado la escritura de renuncia de derechos. Ha estado intentando vender la tienda de tu abuela Clarita durante casi 3 años, dijo Lola. La única razón por la que se salió con la suya esta vez es porque Michael Castillo no usó un abogado. Me quedé en silencio por un momento, haciendo los cálculos. No los financieros. Los de otro tipo, los de sumar todas las conversaciones que había tenido con mi padre Roberto durante 3 años, y recalcular cada llamada telefónica de solo para saludar, cada pregunta de ¿cómo va la tienda?, que pensé que era interés casual pero en realidad era reconocimiento. Tu abuela Clarita lo sabía, dijo Lola. Me lo dijo una vez, quizás un año antes de fallecer. Dijo, Roberto ha estado echando el ojo a esa tienda desde el día que firmé el contrato de arrendamiento. Por eso pongo el nombre de Elena en ella. Es la única que luchará por ella. Se me hizo un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de la particular punzada de ser conocida por alguien que ya no está vivo para confirmarlo. Tenía razón, dije. Casi siempre lo era. Lola hizo una pausa. También, tu madre Brenda publicó en Facebook pidiendo oraciones por un drama familiar. 47 comentarios. Puede que haya respondido a uno de ellos. ¿Qué dijiste? Dije, tal vez oren por la honestidad primero. ¿Lola? Demasiado. Perfecto. ¿Miércoles en el trabajo? Mi jefa Lisa notó que no estaba bien. Lisa Cruz es el tipo de mujer que maneja un equipo de bienes raíces comerciales como una buena enfermera de emergencias maneja una sala de traumatismos, tranquila, directa, tolerancia cero para tonterías. Tocó la puerta de mi oficina a las 4:15, se sentó en la silla frente a mi escritorio y dijo, pareces alguien que tiene 2 trabajos. ¿Cuál es el otro? Le di la versión corta. Mis padres vendieron una propiedad que no les pertenecía. Las ganancias se gastaron en un coche. El comprador quiere un reembolso. Un lío legal. Lisa escuchó sin interrumpir, lo cual es su superpoder. Cuando terminé, dijo una cosa. Tus padres vendieron una propiedad que no les pertenecía. Eso no es drama familiar, Elena. Eso es fraude. No creaste esta situación. Simplemente tenías el papeleo para probarlo. Lo dijo de la misma manera que dice las comparables no respaldan ese precio de venta, como un hecho, no una opinión. Y algo en mi pecho se aflojó. No mucho. Solo lo suficiente para respirar un poco más fácil. Porque había estado llevando una pregunta que no había pronunciado en voz alta. ¿Estoy siendo cruel? ¿Estoy castigando a mis padres por un edificio? Y Lisa la había respondido sin que yo tuviera que preguntar. No estaba siendo cruel. Estaba siendo correcta. Hay una diferencia. Mis padres simplemente nunca la habían encontrado antes. Para el miércoles por la noche, tenía una declaración jurada notariada, un comprador furioso con un buen abogado, una vecina de 72 años que se había autoproclamado jefa de operaciones de inteligencia, y 2 padres que se habían quedado sin mensajes de voz que dejar.
El suelo se estaba moviendo bajo los pies de mi familia. Y por primera vez en mi vida, no era yo quien perdía el equilibrio. Sofía apareció en mi apartamento el miércoles por la noche sin avisar primero. La escuché antes de verla, tacones en la escalera, el ritmo particular de alguien que ha estado llorando e intenta caminar como si no. Abrí la puerta y allí estaba, de 26 años, con el rímel corrido, vistiendo un suéter que costaba más que mi factura de electricidad. El BMW estaba aparcado en la calle de abajo, blanco, limpio, aún con las placas temporales. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se sentó en mi sofá como se sienta uno en una sala de espera, rodillas juntas, manos en el regazo, sin tocar nada, como si los muebles pudieran morder. Mamá y papá Roberto dicen que el abogado de Michael Castillo los está amenazando con demandarlos, dijo. Su voz hacía esa cosa que hace cuando tiene miedo, subir al final de las frases, convirtiendo las afirmaciones en preguntas. Dicen que quizás tengan que vender la casa, Elena. ¿La casa? Vendieron algo que no era suyo, Sofía. ¿Qué pensaron que pasaría? Pero es solo una tienda. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar? Ni siquiera la usas. Ahí estaba. El eco. No las palabras de mamá Brenda exactamente, pero la misma canción. Solo una tienda. Solo una tienda vieja. Solo un edificio que nadie necesita. El himno familiar, transmitido como un gen que nadie pidió. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste la tienda de la abuela Clarita, Sofía? No respondió. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a la abuela Clarita? El silencio entre nosotras llenó la habitación como el aire frío llena una casa cuando alguien deja la puerta abierta. No agresivo. Simplemente presente. ¿Ineludible? Eso no es justo, dijo. No. Nada de esto es justo. Pero, justo, y, legal, son cosas diferentes. Y tú estás conduciendo la evidencia. Bajó la vista a las llaves del BMW en su mano. Un llavero de cuero blanco con una pequeña B plateada, un regalo de Daniel, probablemente. Le dio la vuelta una vez. Luego otra, pasando el pulgar por el borde como yo había pasado el mío por la llave de la abuela Clarita 2 días antes. Y algo se movió en su rostro. No comprensión. Aún no, pero el comienzo de una pregunta que no se había planteado antes. La más tenue grieta en el cristal. Se fue sin terminar su té. Observé cómo el BMW salía del aparcamiento debajo de mi ventana, las luces de freno destellando una vez en la esquina antes de que girara y desapareciera. Una pregunta de $40,000 conduciéndose a casa. Jueves por la noche, mi padre Roberto llamó. No desde el número familiar. Desde su propio celular. Pude darme cuenta de que había estado bebiendo, no borracho hasta caerse. Sino el tipo de soltura que hace que un hombre piense que está siendo razonable cuando en realidad está siendo ruidoso. Había un televisor encendido en algún lugar detrás de él, sintonizado en algo con risas enlatadas, lo que hacía sentir que el universo tenía sentido del humor incluso cuando Roberto Valdez no lo tenía. Empezó con autoridad. Soy tu padre, Elena. Tomé una decisión por esta familia. Esa tienda estaba ahí, pudriéndose. Nadie la usaba. Conseguí $42,000 para nosotros y tú lo estás echando a perder por orgullo. No levanté la voz. Nunca lo he encontrado útil. Tú le conseguiste $42,000 a Michael Castillo, papá. Te conseguiste a ti mismo una posible acusación de delito grave. Y le conseguiste a Sofía un coche que tendrá que devolver. No te atrevas a hablarme de... La abuela Clarita me dejó la tienda. No a ti. Ni a mamá Brenda. Ni a Sofía. A mí. Me la dejó porque yo era la única que aparecía. Y no puedes soportar eso, ¿verdad? No puedes soportar que tu suegra me quisiera más de lo que os quería a cualquiera de vosotros. Nada al otro lado. Solo las risas enlatadas. Siguiendo y siguiendo. Llenando el espacio donde debería haber estado la voz de mi padre Roberto. Colgó. Dejé el teléfono en mi escritorio. Boca abajo.
junto al alfiletero. El apartamento estaba en silencio. El tipo de silencio que aparece después de una pelea y se queda demasiado tiempo, como un invitado que no sabe que la fiesta ha terminado. La ira se disipó primero. Se fue rápido, más rápido de lo que esperaba. Y lo que dejó atrás fue algo peor. No rabia. No determinación. Solo pena. Pena antigua. El tipo que no llega fresca sino que resurge, como una mancha que creías haber limpiado que se transparenta a través de una nueva capa de pintura. No estaba de luto por la tienda. No estaba de luto por el dinero. Estaba de luto por el padre que nunca tuve. La madre que nunca se dio la vuelta. La familia que nunca fue una familia, solo un sistema con roles y expectativas. Y el mío era absorber y perdonar y facilitar las cosas a los demás. Tomé el alfiletero. Lo sostuve con ambas manos. 4 alfileres en la parte superior. Tela roja. Ligeramente descolorida. Casi podía oler el almidón. Y durante unos 45 minutos, casi cedí. Me senté en la oscuridad de mi sala de estar y pensé en llamar a Sofía. Pensé en llamar a mamá Brenda. Pensé en vender la tienda yo misma. Dividir el dinero. Entregarles la parte que querían. Dejarlo ir. Ser la buena hija. La fácil. La que dice está bien cuando nada está bien porque pelear requiere energía y perdonar no requiere ninguna, y el camino de menor resistencia es tan suave y tan familiar que tus pies lo encuentran sin el permiso de tu cerebro. 45 minutos. Eso fue lo que duró la vieja Elena. Luego recordé algo. No a la abuela Clarita en la tienda. Ni la cinta ni los caramelos de mantequilla ni las luces fluorescentes. Algo más pequeño. Algo del final. 3 días antes de morir, la abuela Clarita estaba en la cama de cuidados paliativos en la casa de Elm Street. Pesaba 89 libras. Sus manos estaban tan delgadas que los huesos se veían a través de la piel como ramas bajo la nieve. Estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, y abrió los ojos y me miró. Realmente me miró. Como siempre lo hacía. Como nadie más se molestaba en hacerlo. Y dijo, no dejes que te quiten lo que te di. No la tienda. A ti. No dejes que te quiten a ti. Volví a poner el alfiletero en mi escritorio, lo alineé junto al monitor, exactamente donde siempre se sienta. Fui a la cocina, bebí un vaso de agua, me cepillé los dientes, y cuando me desperté el viernes por la mañana, terminé de ser la versión de Elena que mi familia necesitaba que fuera. La versión que absorbe. La versión que suaviza las cosas. La versión que mantiene la paz a costa de mantenerse a sí misma. Esa Elena habría llamado a sus padres de vuelta y se habría disculpado por tener la audacia de poseer algo. Esta tenía una declaración jurada, 3 copias, y una comprensión muy clara de la ley de propiedad de Carolina del Norte. El viernes por la tarde, me reuní con Michael Castillo en una cafetería en Main Street en Gastonia. No el tipo de cafetería que tiene leche de avena y bombillas Edison, sino el tipo que tiene una cafetera de Folgers y una mujer llamada Carolina que llama a todos cariño, sin importar la edad o el género. David Smith también estaba allí, con un traje gris que parecía haber pasado por 3 declaraciones juradas esa semana. Michael Castillo no era lo que esperaba. Me había hecho una imagen en la cabeza, quizás un inversor agresivo. O un especulador de habla rápida que debería haber sabido mejor. En cambio, tenía 45 años, de voz suave, y vestía una camisa polo con el logo de su compañía en el pecho. Draper Print Solutions. Tenía las manos de un hombre que carga su propia furgoneta de reparto. Me estrechó la mano y dijo, siento lo de tu abuela, lo cual no era la apertura para la que me había preparado. Gracias. Siento lo de tus $42,000. Casi sonrió. Sí. Yo también. Nos sentamos. Carolina trajo café sin que se lo pidieran. Como hacen las camareras de pueblo cuando se dan cuenta de que una mesa está a punto de tener una conversación seria. David Smith lo expuso. La venta era nula. Elena Valdez era la propietaria legal.
Michael Castillo había pagado $42,000 por una propiedad que no era de Roberto Valdez para vender. El camino a seguir era sencillo. Michael demandaría a los Valdez para obtener un reembolso completo. Y yo cooperaría con cualquier procedimiento legal confirmando mi propiedad. Quiero ser claro en algo, dijo Michael, mirándome a mí y no a su abogado. No estoy enfadado contigo. Tu padre me miró a los ojos en el Club Rotario, me estrechó la mano y me dijo que esa tienda era suya para vender. Pagué en efectivo porque dijo que no quería complicaciones bancarias. Hizo comillas en el aire con los dedos. Debería haberlo sabido en ese momento. La gente honesta no evita los bancos. No, dije, no lo hacen. Tengo un negocio de imprenta. Tarjetas de visita, pancartas, letreros de jardín durante la temporada electoral. Quería un escaparate donde la gente pudiera entrar en lugar de simplemente ordenar en línea. Ese centro comercial estaba dentro de mi presupuesto. Tu padre hizo que pareciera una transacción sencilla. Propiedad familiar, liquidación de herencia, todos en la misma página. Hizo una pausa. Dijo específicamente que tú lo sabías. Que habías estado de acuerdo. Algo frío se movió por mi pecho. No sorpresa, ya había superado la sorpresa con Roberto Valdez. Algo más parecido a los últimos pestillos de una cerradura encajando en su lugar. Mi padre no solo había vendido la tienda. Había usado mi nombre para hacerlo. Le dijo al comprador que yo había estado de acuerdo. Puso palabras en mi boca que nunca había dicho para que la mentira pareciera legítima. No estuve de acuerdo, dije. No lo sabía. Y no habría consentido. Michael asintió. Te creo. También le creí a tu padre, que es como terminé en esta silla. Miró a David Smith. Envía la carta. Smith ya la tenía redactada. Había visto un borrador el día anterior, carta de demanda formal, membrete de Palmer y Associates, dirigida a Roberto Raimón Valdez y Cansten San Valdez. Los puntos clave eran, devolución de $42,000 a Michael Castillo en 30 días. Reconocimiento de que la venta se realizó sin propiedad legal o el consentimiento del propietario del título. Y una advertencia, expresada en el lenguaje particular que usan los abogados cuando quieren asustar sin amenazar, de que el incumplimiento podría resultar en una acción civil y una remisión criminal a la oficina del fiscal del distrito del condado de Gastón por obtener propiedad por falsos pretextos bajo el Estatuto General de Carolina del Norte 14 a 100. Un delito grave de clase H. Hasta 25 meses de prisión. Lo leí en la mesa. El café se estaba enfriando. A través de la ventana, podía ver la calle donde la abuela Clarita solía estacionar su Buick. Cuando venía al centro a comprar tela en la antigua Joann's que cerró en 2019. Todo en este pueblo estaba conectado a ella. Cada calle. Cada estacionamiento. Cada centro comercial tenía un hilo que conducía a Clarita Valdez y sus gafas de lectura y su tarro de caramelos de mantequilla. Quiero preguntarte algo, dijo Michael, poniéndose de pie para irse. Y no tienes que responder. Adelante. Esa tienda significaba algo para ti. Lo noté en el momento en que entré y vi la cinta en la pared. Tercer lugar. Feria de Ciencias. Hizo una pausa. No la quité. Quiero que sepas eso. La vi y la dejé ahí porque pensé, quienquiera que puso eso amaba a alguien muchísimo, punto. Mi garganta hizo algo que no describiré porque si lo describo, tendré que sentirlo de nuevo. Y ya lo he sentido suficiente. Dije, gracias. Y lo dije de unas 4 maneras diferentes. Ninguna de las cuales tenía el vocabulario para expresar en ese momento. Michael me estrechó la mano de nuevo en la puerta. Si mis hijos alguna vez intentan vender mi garaje, le dijo a David Smith, tienes permiso para que me ingresen. Smith no dudó un segundo. Lo incluiré en el contrato de retención. La carta salió el viernes por la tarde. Correo certificado. Acuse de recibo solicitado. Sé lo que pasó después porque Sofía me lo contó en una serie de mensajes de texto que llegaron el sábado como despachos de un gobierno colapsando. El primer mensaje llegó a las 11:14 de la mañana.
Llegó la carta. Papá la abrió en la cocina. Mamá estaba haciendo huevos. La leyó en voz alta. Mamá dejó caer la espátula. 11:20. Papá no para de pasear. Sigue cogiendo la carta, dejándola, cogiéndola. Mamá se encerró en el dormitorio. 11:31. Daniel y yo estamos en casa. Papá dice que no tienen $42,000. El coche fue financiado. Los 42 fueron el pago inicial, impuestos, seguro. No pueden simplemente devolverlo. No es tan simple. 11:45. Papá acaba de llamar a Michael Castillo para explicárselo de hombre a hombre. Michael le colgó después de 90 segundos. Papá tiró el teléfono al fregadero de la cocina. Mamá lo pescó con unas pinzas. Leí ese último mensaje 2 veces. Pinzas. Mi madre pescó el teléfono de mi padre del fregadero de la cocina con unas pinzas. Si alguien hubiera escrito eso en un guión, lo habría llamado demasiado. Pero la vida no tiene un departamento de notas. 12:03. Papá sigue diciendo, ella no presentaría cargos una y otra vez. ¿Lo harías? ¿Presentar cargos? Le respondí, no estoy presentando nada, Sofía. El abogado de Michael Castillo lo está haciendo. Yo solo soy la persona que realmente era dueña de la tienda. 12:15. Papá está sentado en su sillón reclinable mirando la pared. No habla. Mamá salió del dormitorio y dijo, todo esto es tu culpa, y luego volvió a entrar. Daniel está haciendo sándwiches porque no sabe qué más hacer. Daniel haciendo sándwiches en medio de una crisis familiar es lo más Daniel que he oído. Y si hubiera estado de otro humor, me habría reído. En cambio, solo pensé, eso es lo que hace la gente cuando todo se desmorona y no tienen un papel. Hacen sándwiches. Llenan el espacio con pan y mayonesa porque las manos vacías se sienten peor que las inútiles. Sábado por la noche, mi madre Brenda llamó. No Sofía transmitiendo mensajes. La propia Brenda Valdez. La máscara se había caído. Sin citas bíblicas. Sin dulzura. ¿Sin cariño? La voz al otro lado del teléfono era una que había escuchado quizás 3 veces en mi vida. La verdadera Brenda. La que está debajo de las publicaciones de Facebook y las cadenas de oración y los guisos. La que no es amable. No es cálida. No es maternal. Solo asustada y furiosa y buscando a alguien en quien descargar su dolor. Estás destruyendo esta familia, Elena. Tu padre Roberto podría ir a la cárcel. Por un edificio. Tu abuela Clarita está muerta. Ya no le importa esa tienda. Estás haciendo esto por despecho porque siempre has resentido a tu hermana y estoy harta de fingir que esa no es la verdad. La dejé terminar. Tardó un rato. Hay un ritmo particular en Brenda Valdez cuando se desahoga, se acumula y se acumula sin puntuación. Como un tren descontrolado que olvidó dónde están las estaciones. Cuando se detuvo, no porque hubiera terminado, sino porque se quedó sin aire, dije, la abuela Clarita me dejó la tienda, mamá. Escribió mi nombre en su testamento. No porque resentiera a Sofía. Sino porque yo aparecía. Todos los sábados. Durante 6 años. Mientras tú y papá Roberto estabais en los recitales de Sofía y las fiestas de Sofía y todo lo de Sofía, yo estaba en esa tienda. Y la abuela Clarita me vio. Eso es todo. Ella me vio. Nada. Y el hecho de que acabes de llamar, despecho, a lo que estoy haciendo, cuando todo lo que he hecho es poseer lo que se me dio legalmente, me dice todo lo que necesito saber sobre cómo me ves. No soy la villana aquí, mamá. Soy la partida que olvidaste contabilizar. Más nada. Luego, en voz baja, y esta es la parte que me sorprendió, porque Brenda Valdez no es una mujer silenciosa, ¿qué quieres que hagamos? Hubo un tiempo, quizás hace una semana, quizás toda mi vida, en que escuchar a mi madre preguntar ¿qué quieres que hagamos? Habría significado todo para mí. Lo habría tomado como una apertura. Una invitación.
Una prueba de que yo importaba lo suficiente como para ser consultada. Me habría apresurado a arreglarlo, a suavizarlo, a hacer que todo estuviera bien. Pero de pie en mi cocina un sábado por la noche, con el alfiletero en mi escritorio en la otra habitación, y la escritura de renuncia de derechos en mi archivador, y 30 años de pruebas de que esta mujer nunca me había hecho esa pregunta cuando la respuesta no la beneficiaba a ella. Escuché lo que realmente era. Era lo mismo que siempre había sido. Arregla esto para nosotros, Elena. Haz que desaparezca. Sé útil. Y por primera vez en mi vida, no dije que sí. No dije nada reconfortante o complaciente o diseñado para hacer que Brenda Valdez se sintiera mejor consigo misma. Dije, devuélvanle el dinero a Michael Castillo. Cada centavo. Eso es entre ustedes y él. La tienda es mía. Siempre lo fue. Luego, colgué. No dramáticamente. No con un golpe o un discurso. Simplemente presioné el botón rojo y dejé el teléfono en el mostrador y me quedé allí un minuto, escuchando el zumbido del refrigerador. Un sonido normal. El tipo de sonido que hace una cocina cuando nadie está gritando en ella. No me sentí victoriosa. No me sentí vengativa. No me sentí justa ni poderosa ni ninguna de las cosas que se supone que debes sentir cuando ganas una discusión que has estado perdiendo durante 30 años. Me sentí como alguien que acaba de terminar un turno muy largo y finalmente fichó la salida. 2 semanas después, mis padres solicitaron un préstamo hipotecario sobre su casa y le devolvieron a Michael Castillo cada centavo. $42,000 transferidos a la cuenta de fideicomiso de David Smith un martes por la mañana. Michael aceptó no presentar cargos penales. Recuperó su dinero. Encontró otro local comercial a 2 millas de Garrison Road. Mejor estacionamiento. Alquiler más barato. Me envió una tarjeta de Navidad ese año. Yo le envié una de vuelta. Sofía devolvió el BMW. No podía pagar las cuotas mensuales sin que el pago inicial cubriera la diferencia. Y Daniel, quien, para su crédito, finalmente había dejado de hacer sándwiches y había empezado a hacer preguntas reales, le dijo que las cuentas no cuadraban. Conducía el viejo Honda Accord de Brenda. Un 2014 con una abolladura en el parachoques trasero y un ambientador con forma de pino. No se quejó, lo cual fue la primera señal de que algo había cambiado. Roberto no me había hablado desde la llamada telefónica. Brenda envió un mensaje de texto. Espero que seas feliz. No respondí. No porque fuera fría, sino porque no tenía una respuesta. Feliz no era la palabra. Feliz era demasiado pequeña y demasiado simple para lo que sea que me había convertido. El pueblo lo sabía. No porque yo se lo dijera a nadie, porque Lola no tuvo que hacerlo. Los pueblos pequeños funcionan con información como los coches con gasolina. Y el error de $42,000 de la familia Valdez viajó del centro comercial al estacionamiento de la iglesia y a la caja de Walmart en menos de una semana. Lola me dijo después que Roberto había dejado de ir al club rotario. Se sienta en su sillón reclinable, dijo. Tu madre Brenda le trae café, y ninguno de los dos dice una palabra. No me gustó oír eso. Pero tampoco me disculpé por ello. 2 semanas y media después de todo, Sofía condujo a Charlotte. Sin BMW, Honda Accord. Aparcó en la calle debajo de mi apartamento, y cuando abrí la puerta, se veía diferente. No la chica con el rímel corrido y en pánico de la última visita. Más tranquila. Más pequeña, de alguna manera. Como alguien que había llevado un disfraz toda su vida y acababa de dejarlo. Se sentó en mi sofá, sostuvo su té con ambas manos y dijo algo que ningún Valdez me había dicho jamás. No sabía lo de los sábados. Lo del premio de ciencias. Nada de eso. Pensé que a la abuela Clarita simplemente le gustaba coser, y a ti te gustaba pasar el rato allí. No sabía que estabas allí porque mamá y papá Roberto no estaban. No dije nada. La dejé seguir. ¿Habría cambiado algo? Si lo hubiera sabido. Miró su té. No lo sé. Pero me lo deberían haber dicho. Me usaron, Elena.
Me usaron para hacerte daño, y ni siquiera sabía que era un arma. Esa palabra, arma, aterrizó en la habitación y se quedó allí. Porque ella tenía razón. Cada recital que eligieron por encima de mi feria de ciencias, cada cumpleaños que recibió el presupuesto que el mío no, cada mensaje de texto que decía Sofía está tan feliz. Nada de eso fue culpa de Sofía. Tenía 26 años, y apenas ahora aprendía que el pedestal en el que había estado parada estaba construido sobre la espalda de su hermana. No la perdoné. No ese día. El perdón no es un interruptor de luz, es un regulador de intensidad. Y yo todavía estaba encontrando la configuración correcta. Pero no cerré la puerta. Le serví otra taza de té. Eso fue suficiente por ahora. Miró alrededor de mi apartamento antes de irse. Las estanterías. Los mostradores limpios. El alfiletero en mi escritorio junto al monitor. Tu casa es muy bonita, dijo. Como, extrañamente organizada. Eso es lo que pasa cuando nadie reorganiza tu vida sin preguntar. Se rió. Fue una risa pequeña, húmeda y real. Y fue el primer sonido honesto que había escuchado de mi hermana en 26 años. Domingo por la mañana. Conduje a Gastonia una vez más. El centro comercial estaba tranquilo. Spin City estaba cerrado por el día. El salón de uñas tenía un nombre nuevo otra vez, algo con un loto esta vez. El estacionamiento estaba vacío, excepto por una paloma. Posiblemente la misma. Todavía caminando como si tuviera un lugar importante a donde ir. Abrí la puerta. Levanté y empujé. Entré. La tienda todavía estaba vacía. Sin máquinas de coser. Sin mesa de corte. Sin tarro de caramelos de mantequilla. Solo cemento y luz solar y el tenue fantasma de almidón de tela que probablemente nunca abandonará estas paredes, sin importar cuántos años pasen o cuántos inquilinos vengan después de mí. Saqué la cinta de la feria de ciencias del bolsillo de mi chaqueta, la había llevado conmigo desde la última visita, y la puse en el alféizar de la ventana. Esta vez no pegada a la pared. Simplemente reposando. Como si hubiera encontrado su lugar. Luego saqué el alfiletero de mi bolso. Tela roja. 4 alfileres. Un poco descolorido. Lo puse junto a la cinta. Allí, bajo la luz del sol, donde la abuela Clarita lo habría guardado. Ya no en mi escritorio de Charlotte. Aquí. En casa. No sé qué haré con esta tienda. Quizás la reabra. Quizás la venda en mis propios términos y use el dinero para algo que a la abuela Clarita le hubiera gustado, una beca. Quizás. Para un niño cuyos padres no van a la ceremonia de premios. Quizás simplemente siga pagando los $1,100 al año y baje los sábados. Como solía hacer. Cerré la puerta con llave. Me senté en mi coche. No arranqué el motor de inmediato. Así que déjame preguntarte algo. Si las personas que se supone que te aman solo saben cómo usarte, ¿alejarse es crueldad? ¿O es lo primero amable que has hecho por ti misma? Solía pensar que sabía la respuesta. Ahora sé que la pregunta era incorrecta. Nunca se trató de ellos. Siempre se trató de mí. La tienda sigue ahí. Garrison Road. Gastonia. Carolina del Norte. Entre la lavandería y el salón de uñas. Si pasas un sábado por la mañana, quizás veas una luz encendida dentro. Esa soy yo. Sentada con mi abuela Clarita. Como siempre lo he hecho.